Y ahora vamos a partir del artículo 44 de la LEC a hablar de las competencias. Hay tres tipos de competencias: la objetiva, la territorial y la funcional. La objetiva es según el tipo de pleito, puede ser civil, puede ser penal, contencioso administrativo o social. La territorial es el lugar donde se va a pleitear. Y una vez ya coinciden esas dos, que ya sabes si es civil y ya es el juzgado de primera instancia de Játiva, automáticamente ya entra la competencia funcional, que es cuando ellas dos se juntan y son las acciones que se deben de realizar para resolver ese pleito. Y ya estamos en el artículo 45. Competencia de los juzgados de primera instancia, ¿vale? Dice: corresponde a los juzgados de primera instancia el conocimiento en primera instancia de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales. Vamos a ver, ¿a qué otros tribunales puede ser? Pues están los aforados, el Tribunal Supremo y el TSJ. O en materia mercantil es un primera instancia, pero está especializado en esa materia, en mercantil. Ten en cuenta una cosa, así comparando con penal, en penal era más complejo, porque habían varias fases. Está la fase de instrucción, bueno, y depende del procedimiento, la fase intermedia. Aquí no, aquí todo lo ve el mismo. Luego en penal, si era hasta 5 años lo veía uno, si era más de 5 años lo veía otro. Aquí no, aquí todo centralizado. Eso es muy importante, así que hay que acordarse. Luego en el artículo 46 nos habla de que hay algunos juzgados de primera instancia que están especializados en determinadas materias y nos dice, por ejemplo, el conocimiento específico de determinados asuntos, debiendo inhibirse a favor de los demás tribunales competentes cuando el proceso verse sobre materias diferentes. Esto es, por ejemplo, a partir del artículo 740 se verá que son los juzgados de cosas familiares, ¿vale? Temas de divorcios, etcétera, ¿vale? Y ojo, debiendo inhibirse, acordaros que están las dos opciones: abstenerse, me abstengo de conocer porque no es para mí, y lo archivo. Inhibirse es que soy de primera instancia, pero estoy específicamente preparado para unos asuntos especiales. Por lo tanto, es un compañero el que lo lleva y me inhibo, le paso todo a ese compañero. Esa es la diferencia. Pasamos al artículo 47. Este es muy importante, de examen. Competencia de los juzgados de paz. Y nos dice el artículo 47 que a los juzgados de paz corresponde el conocimiento en primera instancia de los asuntos civiles de cuantía no superior a 90 euros, o sea, hasta 90 euros, que no estén comprendidos en ninguno de los casos a que por razón de la materia se refiere el apartado 1 del artículo 250. Vale. Los juzgados de paz están para resolver asuntos o disputas pequeñas relacionadas con la cuantía hasta 90 euros, ¿vale? Vamos a explicar esto un poquito más. La regla para determinar qué tipo de procedimiento es, si es un ordinario o un verbal, se ve en los artículos 249 y 250 de la LEC. Vale. ¿Qué pasa? Que hay dos tipos. Está por materia o por cuantía.
Si es por cuantía, hasta 15.000 euros es un juicio verbal. Si es más de 15.000 es un juicio ordinario. Pero ¿qué pasa? Que luego hay unas reglas que es por materia, y eso se ve en esos artículos 249 y 250. Si, por ejemplo, por materia me refiero a, mira, es un contrato de arrendamiento que no cumples, o no estás pagando las cuotas de un renting, o te vas a divorciar. Si te deben dinero por esas cuestiones, eso es por materia. Ahora, cuando no están esas cuestiones del artículo ese en concreto verbal, si no entra dentro de esas materias, esas cuestiones, ya se ve por cuantía. Pues eso es el juicio de hasta 90 años que ve el juzgado de paz. No entra por materia, entra por cuantía. Ojo, siempre y cuando haya un juzgado de paz en donde esté ese pleito, ¿vale? Esa disputa. Porque si no hay juzgado de paz, lo ve el juzgado de primera instancia. Eso, ojo. Y el artículo 48 habla de la apreciación de oficio de la falta de competencia objetiva. El punto 1. La falta de competencia objetiva es cuando tienes que determinar si es civil, si es contencioso, si es social. Claro, eso es fácil. Se aprecia de oficio. Claro, el mismo juzgado lo primero que hace es mirar a ver si es de él o no es de él. Segundo, cuando el tribunal que conozca del asunto en segunda instancia es la audiencia provincial, como los recursos de apelación, ¿vale? O en trámite de recurso de casación, entienda que el tribunal ante el que se siguió la primera instancia, es un primera instancia, juzgado, no es un tribunal, pero bueno, lo dice así la ley, carezca de competencia objetiva, decretará la nulidad de todo lo actuado. O sea, que si tú no te has dado cuenta, has hecho el juicio y ha habido un recurso de apelación que sube al de arriba, has perdido el tiempo. Decreta la nulidad de todo lo actuado. Tienes que estar, vamos a ver, llegar a ese punto, dejando a salvo el derecho de las partes a ejercitar sus acciones ante la clase de tribunal que corresponda. Y nos sigue diciendo que en los casos a que se refieren los apartados anteriores, el LAG, el letrado, dará vista a las partes y al Ministerio Fiscal para que, en un plazo común para ambos de 10 días, resolviendo el tribunal mediante auto. Y por último, el auto que declare la falta de competencia objetiva indicará la clase de tribunal al que corresponde el conocimiento del asunto. O sea, vamos a ver. Resumiendo, primero, la falta de competencia en general, competencia objetiva, se aprecia de oficio, primero, ¿vale? Ahora, si has metido la pata, no vas al liado, que no te has dado cuenta, que no te corresponde a ti y has hecho el juicio, y luego presentan un recurso de apelación al Tribunal Superior, que es la audiencia provincial, o etcétera, etcétera, automáticamente se hace la nulidad de todo. Ahora bien, el LAG da vista a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de 10 días para que aleguen, ¿vale? Y resuelve el tribunal por auto. O sea, que si aprecian que no es suyo, lo hace el juez por auto, ¿vale? Y en ese auto te indica a dónde tienes que llevarlo. No inhibe, no se inhibe y lo lleva él. Te dice, aquí no es en el social, apáñate, y lo archiva. Y pasamos al artículo 49. En este artículo habla de la apreciación de la falta de competencia objetiva a instancia de parte. Vamos a ver, el demandante demanda a una persona a un juzgado determinado.
Y el demandado dice, pero si esto no es de civil, presentó la declinatoria. Decline usted al juzgado correspondiente. Eso es. Entonces, si el demandado, desde su punto de vista, cree que no le corresponde a ese juzgado llevar ese tema, en la contestación a la demanda, en vez de contestar, presenta una declinatoria a ese juzgado. Eso es el artículo 49. El artículo 49 bis dice pérdida de la competencia cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer. Y nos dice que cuando un juez tuviese noticia de la comisión de un acto de violencia, tras verificar la concurrencia de los requisitos previstos en lo de la violencia sobre la mujer, deberá inhibirse remitiendo los autos. Vamos a ver, en civil siempre se abstienen. Esto no me corresponde a mí, le corresponde al otro y lo archivo. Ya te apañarás, ya te he dicho dónde tienes que ir. Vale. Pero cuando es un tema de violencia sobre la mujer, se inhibe, no se abstiene, se inhibe. O sea, que se lo pasa a él, el juzgado de primera instancia, al de violencia sobre la mujer. A ver, si me quiero divorciar, voy directamente al juzgado de primera instancia. Es civil. Pero si previamente a este divorcio que quiero realizar ha habido violencia, no lo lleva un juzgado de primera instancia, lo lleva el de violencia sobre la mujer. Eso hay que dejarlo claro. Puede suceder que en la misma demanda de divorcio en el juzgado de primera instancia, la persona que pone la demanda de divorcio diga que es que su pareja le pegaba, pero no hay ninguna denuncia en ningún juzgado de primera instancia, ni hay órdenes de protección, ni hay nada que conste como que eso previamente ha sucedido. Entonces se encuentran con que es la primera noticia. ¿Qué hace el juez? Automáticamente hace una comparecencia en las siguientes 24 horas en la que le dice a las dos partes, tanto denunciante como denunciado, como al Ministerio Fiscal, que acudan a esa comparecencia. Ahí el juez pone sobre aviso a ese fiscal de esos hechos. ¿Y el fiscal qué hace? Pues automáticamente dice, vamos a ver si esto es cierto, lo comprueba, lo verifica y dice, pues voy a poner una denuncia al juzgado de violencia sobre la mujer o unas órdenes de protección o algo. Entonces, cuando el fiscal tramita eso, el de violencia sobre la mujer le pedirá al juzgado de primera instancia que se inhiba, pero mientras tanto, ese juzgado de primera instancia sigue trabajando. Eso sí, el fiscal le presenta una copia de esa denuncia o de esa orden de protección que ha presentado en ese juzgado de violencia sobre la mujer, para que tenga esa constancia y esté al loro de que aunque siga tramitando, le va a llegar esa petición de requerimiento de inhibición. ¿Cuántas cosas? Ojo, en esa comparecencia se hace para que el fiscal aprecie esa violencia, porque puede ser a lo mejor que la mujer está resabiada con el marido porque el marido le ha pegado, pero ella también le ha pegado a él, que a lo mejor entre ellos dos se están acosando, se están pegando y es mutuo. No es lo mismo que si ella es víctima, sumisa, y está ahí recibiendo solamente. Esa apreciación es la que tiene que valorar el fiscal. Y luego en este mismo artículo hay otra opción más que puede suceder. Y es que yo me quiero divorciar, pero mi marido no quiere que yo me divorcie. Pero yo me quiero divorciar. Y no ha habido violencia en ningún momento. Simplemente me he cansado de él y quiero divorciarme. Bueno, pues yo voy al juzgado de primera instancia, civil, a divorciarme. Y a raíz de esa petición de divorcio, él me agrede.
porque no quiere que me divorcie de él y él dice que o con él o sin nadie, cosas de esas, y ya entra la violencia después. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahí he de ir al juzgado de violencia sobre la mujer a poner una denuncia posterior a la de divorcio. Esa es la otra opción. ¿Qué hace el de violencia sobre la mujer? Dice, uy, me estás contando que te pusiste el divorcio y posteriormente a eso no se lo ha tomado bien tu marido, porque aún es tu marido, y ¡pam!, te pega, ¿vale? Pues automáticamente con esa información, el de violencia sobre la mujer le pide al juzgado de primera instancia que se inhiba y le pase todas las actuaciones, pero este a su vez le pide la denuncia de esa persona para verificar que es correcto. Y te lo dice así. A los efectos de ese párrafo, del que te explica esa opción, el requerimiento de inhibición se acompañará del testimonio de la incoación de diligencias previas o de delito leve o lo que haya ocasionado esa controversia con esa persona. En resumidas cuentas, si tú vas al juzgado de primera instancia a poner un divorcio, quien dice divorcio dice medidas cautelares con respecto a un niño o un montón de cosas relacionadas con familia que se tiene que ver en principio en un civil. Si vas y previamente ha habido maltrato de violencia sobre la mujer o en ese momento o posteriormente, todo lo lleva al juzgado de violencia sobre la mujer. Y en el punto 5 último de este artículo 49 nos dice que los juzgados de violencia sobre la mujer ejercerán sus competencias en materia civil de forma exclusiva y excluyente. Esto es pregunta de examen. Eso lo suelen preguntar. Exclusiva y excluyente. Y en todo caso, de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la LEC. Lo que habíamos dicho antes. Independientemente si ha habido violencia sobre la mujer antes, durante o después, da igual que sea porque te quieres divorciar o por la pensión de alimentos de tu hijo o porque quién se queda con el piso, lo que sea relacionado con un familiar, un juzgado de primera instancia civil, si ha habido violencia o está habiendo o posteriormente hay derivada de esa petición de divorcio, violencia sobre la mujer. Y el de primera instancia se inhibe, se lo pasa todo. Y una vez que ya sabemos que en este caso se trata de civil, la jurisdicción ordinaria es de civil y es la competencia objetiva, ya vamos a la competencia territorial. ¿Y eso qué es? Pues averiguar dónde, en qué lugar se pone esa demanda civil. ¿En qué juzgado de primera instancia? ¿De dónde? Vale, cuando voy a demandar a alguien, como norma general, presentamos la demanda en el lugar del domicilio del demandado. Estamos en civil, ojo, si era penal, era donde habían sucedido los hechos, a excepción de la jurisdicción de violencia sobre la mujer que va a donde está la mujer, ¿vale? Bueno, pues el artículo 50 nos habla del fuero general de las personas físicas, fuero general. Salvo que la ley disponga otra cosa, la competencia territorial corresponderá al tribunal del domicilio del demandado. Y si no lo tuviere en el territorio nacional, imaginad que es un extranjero. Será juez competente el de su residencia en dicho territorio. Ojo, estamos en España, ¿vale? Cuando habla el de su residencia en dicho territorio se refiere a cuando viene aquí a España. Si viene a un hotel en Benidorm, pues al hotel donde él suele venir. ¿Que tiene un pisito aquí que lo utiliza en el mes de agosto? Pues ahí. Vale.
En el punto 2 nos dice que quienes no tuvieren domicilio ni residencia, o sea, domicilio, ese pisito que viene en agosto, no lo tiene, ni residencia en España, vamos, que tampoco va a ninguna residencia vacacional, ni a un hotel, ni a nada, podrán ser demandados en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional, donde les pillen. Mira, que va a esa tienda siempre a comprar por las mañanas, pues ahí. O en el de su última residencia, si es que la tuvo alguna vez anteriormente, aunque luego la vendiera. Y si tampoco pudiera determinarse así la competencia, entonces sí, entonces se pone en el domicilio del actor, o sea, del demandante. Y el tercer punto nos dice que los empresarios y profesionales en los litigios derivados de su actividad empresarial o profesional también podrán ser demandados en el lugar donde se desarrolle dicha actividad y si tuvieren establecimientos a su cargo en diferentes lugares, en cualquiera de ellos a elección del actor, del que demanda, ¿vale? Ojo, dice también, eso quiere decir que todo lo anterior es una opción y esto, si se da el caso, también. Hay una excepción. En materia de derecho de honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, si nos vulneran nuestro honor, y en general en materia de protección civil de derechos fundamentales, será competente el tribunal del domicilio del demandante. Esa es la excepción, ¿vale? Ahora bien, si no tiene domicilio aquí en España, será el tribunal del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate. Hay que quedarse con eso. Y por otro lado, otro dato importante que hay que saberse también es que en los juicios en que se pida indemnización de los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos, o sea, accidentes de tráfico, será competente el tribunal del lugar en que se causaron los daños. ¿Por qué? Porque puede ser penal. Entonces, en este caso es como en penal. Y en el artículo 52 hay un punto que es el 13 bis, que es nuevo del año 2022. Y de momento no ha salido todavía examen, por lo tanto cabe la posibilidad de que en este próximo examen salga en la de la convocatoria para el 25, ¿vale? Para este año 25. Entonces, nos dice, este es importante, ¿vale? En los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa, dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas, habla de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ¿vale? No de los juzgados ni de los tribunales, etc. Serán competentes las secciones especializadas en materia mercantil de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la ciudad sede del TSJ de la Comunidad Autónoma. Ojo, alucinante. Ahora bien, también te dice que es la del demandante, ¿vale? O en su defecto, imagínate que no tiene dónde vivir el demandante en ese caso. El domicilio del representante autorizado en España para actuar en su nombre, siempre que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva a los juzgados de lo mercantil de esa localidad el conocimiento de los asuntos en materia de propiedad industrial. También serán competentes a elección del demandante las secciones especializadas de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la sede oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que es Madrid. Vamos a ver. La Oficina Española de Patentes y Marcas es un órgano administrativo de la Administración. Entonces, si demandas a esta oficina, es como demandar a una diputación, a un ministerio, a un ayuntamiento. Debería de ir por contencioso administrativo, pero no. Han decidido que vaya por civil.
Por eso es importante darse cuenta de que, bueno, es un cambio radical, pero bueno, vale. Si yo quiero demandar, en este caso, no sería contencioso administrativo. Va por el orden civil, acordaros de eso. Es súper importante acordarse. Bueno, pues con todo y con eso, nos dicen que lo lleva la audiencia provincial, que de normal la audiencia provincial suele ver en estos casos recursos, ¿vale? Pues aquí lleva el pleito la audiencia provincial, donde esté la sede del TSJ de esa comunidad del demandante. Ojo. O en la audiencia provincial del domicilio de la oficina de patentes y marcas que está en Madrid. Y encima se pleitea como el procedimiento contencioso administrativo, que ya veremos más adelante. Las gestiones son así, las mismas. Bueno, pues acordaros de que esto seguramente salga próximamente en examen.